y amigos televidentes, y damos la más cordial bienvenida a nuestros estudios al economista Alberto Acosta Burneo. Qué bueno que nos acompañe, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muy gusto estar con ustedes. Arrancamos y quisiéramos hacerlo preguntándole cómo vio usted el desarrollo de la jornada electoral y cuáles son los desafíos que espera para el futuro gobernante de los ecuatorianos en materia económica. Bueno, estas elecciones son muy importantes para el país. Se ha acabado la bonanza, el país está ya 2 años en una etapa del ciclo bajo de los commodities, de las materias primas, y tenemos que ajustarnos a esa nueva realidad. Entonces, quien llegue a Carondelet en este momento va a tener que llevar adelante ese ajuste que todavía no se ha hecho y que se ha pospuesto con mucho endeudamiento externo. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el país? En primer lugar, un desequilibrio fiscal muy grande, muy importante, que tiene que ser solucionado porque no se puede vivir de deuda de manera indefinida. En segundo lugar, un problema de competitividad y productividad. Tenemos que es costoso producir en el Ecuador. Vemos que cada vez que hay feriados o antes de que empiecen las clases de los chicos, los ecuatorianos se van a las fronteras, van a Colombia o a Perú a comprar productos más baratos. Ese es un síntoma de ese problema de competitividad, un país costoso para producir. Y el tercer gran desafío tiene que ver con traer dólares a una economía que requiere de dólares para su funcionamiento. Tenemos en este momento una elevada liquidez, pero ha sido el resultado de un fuerte endeudamiento público. El Estado no va a poder seguirse endeudando al mismo ritmo. Y vamos a tener que buscar otras fuentes de dólares, como son las exportaciones, como es la inversión extranjera. Entonces, en este momento, quien llegue a Carondelet va a tener que ajustar a la nueva realidad, una realidad en la que, igual que una familia, que antes tenían los 2 cónyuges, tenían un trabajo, ahora uno de esos 2 cónyuges perdió su trabajo y tiene que gastar conforme a su nueva realidad. Ese es el proceso en el que estamos y es algo que le va a tocar a cualquiera, sin importar la tendencia ideológica que tenga, va a tener que llevar este proceso adelante. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuál es el proceso? Porque reducir impuestos, bajar aranceles, etcétera, etcétera, no es lo más aconsejado, porque si no tengo plata y bajar todavía lo que me da dinero, ¿qué significa para mí? ¿Tener menos que lo que tengo? Dada la complejidad de la situación actual, no hay una receta única. No puedo decirle, haga solo esto. Claro. Tiene que enfrentar los 3 problemas en paralelo. Por el lado fiscal hay que tratar de cerrar esa brecha fiscal. Definitivamente va a tocar reducir el gasto, un Estado más pequeño, alrededor de 5.000 millones de dólares es la meta de reducción en gasto público para tener un déficit sostenible. Por el otro lado, por el lado productivo, hay que reducir costos de la producción y en eso también puede hacer el Estado mucho, energía, por ejemplo, energía eléctrica mucho más barata. El tema impositivo, tiene que haber una reforma impositiva que uno dice, pero eso reduce ingresos para el Estado, pero si no de otra manera, ¿cómo se reduce el costo de la producción? Porque no se trata solo de cerrar la brecha fiscal, correcto, porque si no carguemos de más impuestos y solucionamos la brecha fiscal. Y ese no es el tema porque eso afectaría el aparato productivo y eso hay que tratar de que... Más de lo que ya está afectado. Más de lo que está afectado. Entonces necesitamos en este momento de ayudarle, quitándole costos de producción, simplificando los trámites, por ejemplo, productivos, un registro sanitario que es costoso. Todos los procesos para estar en la formalidad son costosos en el país y eso hay que ayudarle al país a ser más productivo. Y en materia comercial, mucho más. Nuestros productos tienen un castigo para ingresar a los principales mercados. Por ejemplo, el mercado norteamericano, en donde las rosas ecuatorianas tienen que pagar un arancel cuando la rosa colombiana no paga un arancel. Y si a eso le sumamos que tiene una moneda débil, es aún mucho más barata. Entonces, no hay una receta única, hay que enfocarse en los 3 sectores en paralelo. Y lo que hay que tener cuidado es de que tratar de que la economía vuelva a crecer lo más rápido posible. El ajuste, la parte inicial del ajuste es un proceso que implica que alguien va a pagar las cuentas, de eso hay que estar muy claros. Aquí no se trata de cuando en campaña escuchábamos que querían regalar bonos y beneficios, triplicar bonos y demás. No es real. En este momento lo que tenemos que definir es quién, y el que llega a Carondelet va a tener que definir quién va a pagar las cuentas y dosificar para que no sea sobre todo la población de menores ingresos la más afectada. Quien llegue tendrá que ajustarse el cinturón y ajustar el cinturón al Ecuador. Definitivamente, y el objetivo de esto es poner en orden la casa para que la economía vuelva a crecer. Sin crecimiento hay que estar claros que no hay empleo y lo que más está en una economía dolarizada, el ajuste ya no viene por la devaluación. Eso cuando teníamos el sucre se devaluaba y se bajaba el sueldo a toda la población automáticamente. El dólar ha sido una tabla de salvavidas para el poder adquisitivo de la población, pero claro, el ajuste viene por el lado de menos empleo y eso es algo que ya lo estamos viendo día a día. Sin embargo, entre los ofrecimientos está precisamente el crear nuevas plazas de trabajo, por un lado, el incremento del bono de desarrollo social. ¿Es posible esto? ¿Es viable? Y si se lo hace, ¿cómo debe hacérselo sin afectar
los recursos del Estado ecuatoriano que a fin de cuentas nos pertenecen a todos y cada uno de los ecuatorianos? Hay que estar claros que el objetivo es generar empleo, y para generar empleo la economía tiene que volver a crecer, y la economía ecuatoriana va a volver a crecer, definitivamente que sí. El desafío es que haya un buen administrador en este momento en Carondelet que tome las medidas adecuadas para que el crecimiento se dé lo más rápido posible. Hasta tanto que se hace con la deuda pública. ¿Usted cree que es necesario un refinanciamiento? ¿En qué términos, en qué medida? ¿Aplica o no? Definitivamente es uno de los temas críticos porque este último año y medio hemos vivido del endeudamiento externo. Es algo que no es sostenible. En este momento ya la cantidad de dinero que se requiere para pagar intereses y capital de esas deudas es muy elevada, y ya en pocos años vamos a tener las primeras amortizaciones de deuda. La deuda tiene que ser refinanciada, porque la deuda ecuatoriana tiene dos características. Es deuda de corto plazo y con intereses muy altos. Eso hace que sea insostenible para las finanzas públicas, y el gasto público no puede vivir del endeudamiento externo. Tenemos que cambiar ese esquema, y eso significa optimizar el tamaño del Estado, un tamaño que podamos sostener con ingresos tributarios y con algo de financiamiento para ciertas obras prioritarias, pero no un Estado tan grande que en este momento nos está saliendo muy costoso. ¿Cómo reducir el tamaño del Estado podría significar menos empleo, menos burocracia? Va a significar menos empleo necesariamente. La apuesta, y por eso es que hay dos etapas en el ajuste. La primera etapa de ajuste es de contracción económica. De hecho, la economía se está contrayendo en este momento, se están destruyendo empleos, pero los empleos que destruyen en este momento son en el sector privado. La primera parte del ajuste va a llegar también una necesidad de ajuste en el sector público, un Estado más pequeño, y la apuesta es que lo más pronto posible la economía vuelva a crecer y a generar empleo una vez que las cosas se han puesto en orden. Y con una deuda pública casi al tope de lo permitido. El problema no es tanto que sea 40%, puede ser el 50%, el 60%, no es un problema. El problema es que es de muy corto plazo. Entonces es como que usted se endeude para una casa a 5 años plazo, probablemente va a tener muchos problemas en pagar esa deuda. Si se endeuda por ese mismo valor a 20 años plazo, no tiene ningún problema. Entonces ahí está el problema de la deuda ecuatoriana, que es muy corto plazo y con tasas muy elevadas. Y se pone más costosa, digamos, a corto plazo. Es más plazo, difícil de servir porque implica que hay que destinar más recursos públicos. Ya en la actualidad, el año pasado se destinaron 11.000 millones de dólares para amortizar y pagar intereses de la deuda pública, tanto interna como externa. Supera por mucho el presupuesto de educación y salud en conjunto. Entonces, esos son los desafíos que tiene el país, no depender tanto de la deuda, y eso significa también poner en orden las cosas y gastar a menos. Desafíos que tiene el país y que le tocará enfrentarlos a quien asuma la presidencia. Definitivamente, y como digo, el ajuste va a tener que realizarlo, llegue quien llegue. ¿Quién tiene que pagarlo? El pueblo, el país. Finalmente, el país es el pueblo. Finalmente somos los ecuatorianos los que vamos a pagar los excesos que hemos vivido en años anteriores. La bonanza se acabó, es como una familia que perdió el empleo, uno de los cónyuges, y dice sigamos viviendo de la tarjeta de crédito. Eso no es viable por mucho tiempo, y las cuentas de la tarjeta de crédito se pagan hasta el último centavo. Claro. Eso es lo que tiene que vivir en este momento, y con interés, eso es lo que va a vivir el país, y necesitamos entonces en este momento cambiar ese esquema, y es algo que va a ser inevitable, que va a tener que hacerlo cualquiera que llegue, inclusive si llega el oficialismo, va a tener que cambiar necesariamente por la nueva realidad. La realidad económica ha cambiado, ya las políticas que funcionaron en la bonanza no funcionan en la escasez. Economista, ¿cuál es el escenario económico real que recibe el futuro gobernante de los ecuatorianos? Por el lado fiscal, un déficit importante. ¿De cuánto estamos hablando de 7.500 millones de dólares. Es un déficit muy importante y ya tenemos varios años con déficits superiores al 4% del PIB. Entonces ahí tiene que haber una corrección. No vamos a poder seguir endeudándonos a este ritmo para poder financiar el gasto público. A nivel de la producción, vemos que la caída del empleo es fuerte, hay una destrucción de empleos adecuados, es decir, el empleo en una empresa con afiliación a la seguridad social, es decir, el mercado se está contrayendo, las ventas siguen cayendo, la economía también se está contrayendo. Entonces, ese es el desafío, darle la vuelta a este escenario y lograr que la economía vuelva a crecer. ¿Ameritaría una reforma tributaria? Definitivamente hay que hacer una reforma tributaria. ¿En qué giro y hacia qué dirección? Yo creo que lo importante aquí es primero estar conscientes que necesitamos más producción. Y mientras no haya más producción, no va a haber más empleo. Ni tampoco más bienestar. Entonces, dentro de ese contexto, yo creo que hay que simplificar el esquema tributario
enfocarse mucho en los dos tributos más importantes, IVA e impuesto a la renta, simplificar el resto, eliminar impuestos como el impuesto a la salida de divisas, que en una economía dolarizada es un contrasentido, es una barrera a que ingresen dólares, y lo que necesitamos es que los dólares ingresen al Ecuador libremente. Y necesitamos eliminar todas esas cargas tributarias que finalmente encarecen la producción. El objetivo es ayudarle a la producción a ser más competitiva, más productiva, y en eso, por ejemplo, aprovechar de las hidroeléctricas, que vamos a tener una gran cantidad de hidroeléctricas con una capacidad excedentaria, para reducir la tarifa eléctrica y hacer que la producción migre de uso de combustibles fósiles a energía hidroeléctrica. Pero lo importante es que sea energía eléctrica más barata. Una energía que también podremos vender. El problema es que es difícil vender, porque nuestros vecinos también han hecho inversiones en estos años. No se quedaron sentados, cruzados de brazos, esperando a ver que el Ecuador haga sus hidroeléctricas. Todo lo hecho es para nosotros. Es para nosotros. Vamos a poder vender en ciertas horas pico, cuando tienen un estiaje, pero no podemos vender de manera indefinida. Pero para nosotros sí va a ser beneficioso. Pero para nosotros es beneficioso. Porque podría significar un bajo en el costo. Siempre y cuando se reduzca el precio, que es lo que no se ha hecho hasta ahora, porque para pagar esas hidroeléctricas tenemos que pagar intereses altos y deudas importantes. ¿Cómo las pagamos? Entonces, el problema, por eso es que el problema es integral, no hay una solución única, pero sí tenemos que transferirle el beneficio de tener abundante hidroelectricidad al aparato productivo. No hay una solución única, pero hay un norte que hay que fijarse. Definitivamente, y el norte tiene que ser que la economía vuelva a crecer, porque sin crecimiento, sin generación de riqueza, sin un ambiente favorable para la inversión y para la producción, no va a haber más empleo. Y lo que queremos es mayor bienestar para la población. Usted ha hablado acerca de la importancia de la generación de empleo, y ese ha sido el ofrecimiento de todos los candidatos en esta campaña electoral. Pero también se han ofrecido otras cosas: incrementar el bono de desarrollo social, por ejemplo, regalar vivienda para aquellas personas que no tienen una casa propia. Ese tipo de ofrecimientos son viables, se pueden cristalizar en momentos como los que vive el Ecuador, o tomará su tiempo a poder concretarlos, y de qué manera. Entendamos cuál es la realidad actual. El Estado necesita en promedio al mes 3.000 millones de dólares para pagar todos sus gastos y amortizar sus deudas. Sin embargo, los ingresos son apenas 1.400 millones. Es decir, al mes le falta 1.600 millones que tienen que provenir de alguna fuente de financiamiento, generalmente deuda externa, aunque también utiliza fuentes internas. Entonces, este momento, con ese faltante, es como una familia que tiene ese hueco en su presupuesto y que dice: le voy a regalar al uno, le voy a regalar al otro, le va a dar un estipendio mayor a mi hijo. Es algo que es muy difícil de realizar en estas circunstancias. En estas circunstancias lo que se necesita es poner en orden la casa, las finanzas públicas, tener un Estado eficiente, pero que podamos pagar, porque de la otra manera vamos a tener que, los ciudadanos vamos a ser quienes finalmente terminemos pagando ese Estado que nos está saliendo costoso en las circunstancias actuales, porque ya no hay esos ingresos petroleros que sostenían esa parte importante del Estado. ¿Cómo dejamos de depender del petróleo? En este momento a la fuerza, porque ya no tenemos ingreso petrolero, no tenemos otra alternativa, ya es tarde. Esa pregunta debimos habernos hecho antes de incrementar de tal manera el gasto en la bonanza. En la bonanza debimos habernos preparado y decir: estos ingresos son temporales, se van a acabar, no gastemos tanto, guardemos para la época de vacas flacas. Ahora es tarde. Pero se puede llegar a eso. Antes de prevender, este momento ya se ha prevendido también parte de los recursos, y vemos que ya en este momento no hay ingresos, prácticamente no hay ingresos petroleros, son muy pequeños los ingresos que haya con el precio actual. Y eso significa que tenemos que aprender a manejar las finanzas públicas y a manejar la economía sin esa fuente de ingresos que era el petróleo. Por eso es que ya la fuente del impulso en la economía tiene que venir este momento del aparato productivo. Ya no existe esa de que el Estado va a ser el gran inversor, el que va a transformar la economía. Ya no existen los recursos, ya no puede darse. Tiene que darse por el lado productivo. Y para eso necesitamos hacer que nuestro aparato productivo pueda competir, que pueda competir con los productores colombianos, con los peruanos, y que no seamos los ecuatorianos quienes tengamos como ciudadanos que ir a comprar en países vecinos, porque es mucho más barato comprar un lápiz o un cuaderno en los países vecinos. Eso demuestra el problema de competitividad. Y además que podamos exportar y vender sin tanto castigo. Exportar y vender, inclusive para competir en el mercado interno. Recordemos que tenemos el acuerdo con la Unión Europea y que pronto van a llegar productos de alta calidad con menores precios para beneficio de todos los ciudadanos, pero que significa también un desafío para los productores. Los productores tienen que prepararse para ese escenario siendo más competitivos, y el Estado tiene que ayudarles a que darles las herramientas para que puedan ser más competitivos. Economista, ¿cuán importante es poder lograr, a la par de estas medidas económicas duras que tendrá que tomar el futuro gobernante, indistintamente de su ideología política, la decisión política, no solamente por parte del Ejecutivo, sino también el apoyo que pueda tener al interior de la Asamblea Nacional?
Es un tema que me preocupa. Me preocupa porque en el país no existe una cultura de llegar a acuerdos por un objetivo común, que es lo que deberíamos buscar en este momento. Yo creo que va a ser difícil llegar a acuerdos en la Asamblea, sobre todo cuando tengan que aprobar leyes que pueden ser duras para la población, pero que son inevitables. Y entonces vamos a llegar a una situación en que el ajuste se puede demorar más de lo debido, tener una etapa larga de contracción económica. Ya estamos un buen tiempo con una economía que se sigue contrayendo, que cada vez se hace más pequeña, significa que hay gente que está perdiendo el empleo. Y si es que no se toman las medidas a tiempo, se va a alargar indebidamente e innecesariamente este dolor. Y lamentablemente en la Asamblea puede ser que no haya ese respaldo para tomar esas medidas. Cada bloque va a tratar de defenderse, de decir yo no tomo estas medidas, y mientras tanto el país es quien sigue pagando las consecuencias. Es decir, las medidas pueden ser impopulares, pero son muy necesarias. Y hay que aplicarlas o aplicarlas. Es como que usted le diga al doctor que no quiere tomar ese remedio porque es muy amargo. Pero es el remedio que le va a curar de aquí a una semana, va a estar sin fiebre y va a estar sin infección. Pero usted dice, no, yo no voy a tomar. Lo mismo sucede en el país. Hay ciertas medidas que no son agradables porque el ajuste no es agradable. Siempre es mucho más bonito en la época de la bonanza, cuando hay plata que alcanza para todo. Pero eso ya se acabó, quedó en la historia. Esta ya es una nueva realidad económica, y entonces desde la política se necesitan nuevas respuestas. Que nos venga alguien, y el objetivo de este momento es que tiene que venir un buen administrador. Quienes vayan a la Asamblea tienen que dejar de ser simpáticos. Definitivamente, tienen que poner qué es lo que necesita el país, y tiene que venir un buen administrador que ponga las cosas en orden para esta nueva realidad. Economista Hugo, vamos a hacer un alto en este momento al diálogo para salir a exterior.